Amigas y amigos, de nuevo, muchas gracias por estar con nosotros en este podcast Hoy Con. Y hoy tenemos el enorme privilegio, la gran satisfacción, la gran alegría de tener a un hombre extraordinario con nosotros, el doctor Marco Antonio Sagastume Gemmel. Con él vamos a conversar sobre este tema de la libre emisión del pensamiento. Se acaba de celebrar el Día del Periodista y de otros temas también de interés nacional. El doctor Sagastume Gemmel es doctor en Derecho, en varios doctorados, es escritor prolífico, es catedrático, es profesor, es mentor. Realmente ha tenido una carrera extraordinaria en Guatemala, en América Latina y en el mundo entero. Yo tengo ese privilegio de decirme su amigo. No sé si él me considera su amigo, pero para mí él sí es mi amigo y lo admiro muchísimo. Así es que estoy muy agradecido con él porque haya aceptado participar en esta conversación. Vamos a pasar ahora a un pequeño video sobre la personalidad y la vida del doctor Marco Antonio Sagastume Gemmel, que también, además de muchas otras cosas, fue presidente del Colegio de Abogados de Guatemala. Y después de este video vamos a entrar a nuestra conversación. Bienvenido, Marco, a este podcast. Es un honor ser tu amigo. Muchas gracias. Es un honor para mí. Muchas gracias. Pasemos. Hoy conocemos la historia de un hombre que ha dedicado su vida a defender la dignidad, la justicia y los derechos humanos en Guatemala. Marco Antonio Sagastume Gemmel. Abogado y notario egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, USAC. Sagastume Gemmel se formó también en Derecho Social y Derechos Humanos, con estudios de posgrado en instituciones de prestigio internacional. Su vocación académica lo llevó a impartir clases en diversas universidades, ética y derechos humanos, derecho internacional humanitario, filosofía de los derechos humanos, siendo profesor en Guatemala y en otros países de la región. Además, ha sido un activo defensor de los derechos humanos, asesorando a organizaciones nacionales e internacionales, participando en iniciativas de educación en derechos humanos y promoviendo la justicia social. También asumió roles institucionales. Fue elegido presidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, CANG, un cargo desde el cual buscó impulsar la unión del gremio y la defensa del Estado de Derecho. Y no menos importante, es autor de varios libros, incluyendo una obra valiosa sobre derechos humanos, pensada para educar y formar generaciones conscientes. Marco Antonio Sagastume Gemmel representa el compromiso con la justicia, la educación y los derechos de todos. Su legado nos recuerda que construir un país más justo depende de quienes están dispuestos a levantar la voz, enseñar con el ejemplo y defender la dignidad humana. Una vida dedicada al bien común, una luz de esperanza para Guatemala. Estamos de vuelta con el podcast Hoy Con. Y el día de hoy es con el doctor Marco Antonio Sagastume Gemmel. Muchas gracias, Marco, por aceptar esta conversación sobre el tema del Día del Periodista, la libre emisión del pensamiento y muchas otras cosas fundamentales para la civilización, para la persona humana. ¿Y quién mejor que tú que nos puedas hablar de estos temas? Perdón. Yo quisiera que nos tomáramos unos minutos, amigas y amigos, para que el doctor Sagastume Gemmel nos cuente un poco. A veces es difícil hablar de uno mismo, pero ahora sí te voy a extraer ahí, te voy a pedir que por favor hables de tú mismo, de dónde vienes, qué has hecho, qué has logrado, cuál es tu visión de la vida, porque has cubierto tantas actividades en tu existencia que son realmente admirables y todo eso ha contribuido al desarrollo intelectual, al desarrollo humano de muchas generaciones de guatemaltecos. Ahora, ¿quién es Marco Antonio Sagastume Gemmel? Ay, mira, a veces me quedo pensando de que hoy en la mañana cuando estaba con vos entrando a este estudio, vos dijiste, miren el cielo, no hay otro país que tenga este cielo. Eso es el objetivo de este servidor, es sublimizar todo lo que es Guatemala. Claro que cuando me gradué de abogado y notario en la San Carlos, me tuve que ir al día siguiente porque me había tocado descubrir el fraude de 1978. Vinicio Cerezo me pidió que lo apoyara ahí en el Tribunal Supremo Electoral, en la municipalidad, y ahí vi el fraude militar escandaloso y me tuve que ir del país.
Pero a donde me he ido, me puse a estudiar. En México me metí a estudiar el doctorado en Derecho Social y la maestría en Epistemología y me quedé como catedrático. Pero me casé en México. Me casé con la hija del ministro de la Energía y después de las pobrezas de mi vida ya me fui a vivir a otro tipo de nivel. Pero terminé mis estudios y la gente de México, a la cual admiro y amo, me dieron una beca para irme a estudiar Derechos Humanos a la Universidad Complutense de Madrid. Y ahí me estuve otros 7 años. Me quedé de catedrático también en el Instituto de Estudios Políticos y Económicos para América Latina y África y me he dedicado a publicar. Hay veces que me preguntan, ¿cuántos libros tiene usted? ¿Cuántos ha publicado? La verdad que no sé, porque no me ha interesado el número. Pero cuando tuve a mi cargo los programas de derechos humanos del Consejo Superior Universitario Centroamericano, en cada universidad publiqué 26 libros. Y en Guatemala, pues ahorita este año me publicaron la editorial Maya Buch 7 libros. Entonces, por ejemplo, estos son de El Zuca. Estos son medios de comunicación social y derechos humanos. Y yo estoy feliz. Hace poco me invitaron de un colegio, más de 1,500 estudiantes, y decían, les queremos presentar a una persona exitosa. Yo me quedaba pensando, ¿seré exitoso? Porque individualmente no podemos ser exitosos si nuestra gente no lo es. Entonces, yo no me considero exitoso, pero lo que sí considero un éxito es haber nacido en este país, porque como dice Raquel Rodríguez Guaján, el dueño de la editorial Maya Buch, lo de Centroamérica no es valioso por su paisaje, sino por su gente. Por su gente. Entonces, este servidor de ustedes es un abogado medio regular, un medio escritor también no tan bueno, pero ahí voy haciendo mis tanes. Pero lo más bonito es que hace muy poco tuve 2 operaciones en la nariz, pero antes andaba tapándome la nariz buscando un hospital, y lo que me di cuenta de la gente de Guatemala es que la principal cualidad es que ayudamos. Somos un pueblo que ayuda. Miren, toda la gente, cuando yo pedía permiso, me dejaron pasar. Yo no sabía si eran corruptos, si eran indígenas, si eran mujeres, no importa de las divisiones. Es la gente de aquí con la que Dios me puso. Es la mejor gente. Ese es Mako Sagastume. Mako, un retrato realmente extraordinario de lo que eres, no solamente en contenido, en sustancias, sino las realizaciones pues, que has tenido en nuestro país a nivel internacional también. Acabamos de celebrar el Día del Periodista, el 30 de noviembre. Ya habíamos tenido un podcast acá sobre el tema de la libre emisión del pensamiento, donde Mako también nos hizo el favor de participar ahí unos segundos en un video, pero es un tema que nos sigue preocupando, no solamente a nivel Guatemala, sino Centroamérica, sí, en El Salvador, en Nicaragua, en muchos otros lugares, en Estados Unidos ahora. Entonces el tema de la libre emisión del pensamiento está siendo minada por ciertos intereses y no sé cómo ves tú la situación acá en Guatemala. No se ha resuelto el caso de José Rubén Zamora, que sigue perseguido por una acusación falsa y con pretextos y excusas lo han mantenido ahí detenido durante ya varios años. 3 años lleva. Una barbaridad. Y la justicia en Guatemala, en algunos elementos, en algunas áreas, ha sido cooptada también por el crimen organizado, por el narco, por lo que yo llamo la mano peluda del pacto de corruptos, y así nos mantienen todavía. Entonces, ¿qué podemos hacer para promover, para defender, para realmente levantar esa bandera de la libre emisión del pensamiento, que es la libertad más fundamental que tenemos los guatemaltecos? Fíjate que soy el garante del abogado Ramón Cadena. Y he estado en todo el proceso porque es un abogado, es mi colega. Y el sábado antepasado
me fui con unos chicharrones, tortillas azules, me fui para Mariscal Zavala a platicar con Pacheco y con Chaclán. Ya me pidieron que escriba un libro sobre lo que pasó en los 106 días que conmocionaron a Guatemala. Lo voy a hacer con mucho amor, pero cuando los veo detenidos, digo, ¿por qué? Rubén Zamora está detenido por haber denunciado la corrupción, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede ser posible que ahora tenemos no todo el organismo judicial, pero en grandes sectores? ¿Cómo puede ser que tenemos a los abogados, por ejemplo, al juez Miguel Ángel Gálvez, a gente maravillosa en el exilio? Esto significa la cooptación del sistema. Por ejemplo, cuando John Locke no propuso la división de poderes, porque cuando se dividen dos elementos, uno queda sujeto al otro en la influencia, sino propuso separación de poderes. Entonces la separación es lo que debe de haber en Guatemala y no la hay. No la hay, desafortunadamente. Quiero decirles que soy el vicepresidente de Junta Directiva de la Asociación de Periodistas de Guatemala, y la APG es la que propuso, como está en la Constitución Política de Guatemala, el artículo 35, que está toda la libre expresión del pensamiento. Literal, nos lo pidieron el Congreso de la República y la APG hizo ese artículo literal, aunque le agregaron algo muy positivo que todavía no se cumple, que los periodistas deberíamos de tener un seguro de vida. Pero la situación de los medios de comunicación social se han politizado. Por ejemplo, cuando yo veo en Estados Unidos, va a ser de Fox News, ya sé yo que es Trump. Si es CNN, yo ya sé que es Biden. Entonces, la politización de los medios de comunicación social es un daño para la población de la humanidad. Así es. Y lo estamos viendo ese fenómeno, como tú muy bien dices, no solo en Guatemala, sino en muchos otros lugares. Sí. En Europa ahora también esa división, esa polarización le está haciendo mucho daño al criterio de los ciudadanos. Los medios sociales, las redes sociales también están tergiversando, cambiando pues lo que debiera ser un criterio objetivo e imparcial. No solo los que transmiten comentarios e información, sino sobre todo las personas que están recibiendo mucha de esa basura, realmente que contaminan ahí la mente de muchas personas sin darse ellos cuenta de que han sido víctimas de este tipo pues, de manipulación. Vamos a pasar a otro video en este momento y dentro de unos segundos seguimos con esta extraordinaria conversación con el doctor Marco Antonio Sagasume Gemel, expresidente del Colegio de Abogados de Guatemala. Ser libre en Guatemala, ¿qué significa realmente? Más que una palabra, es un anhelo, un derecho y una responsabilidad. Ser libre en Guatemala es poder expresarnos sin miedo, opinar, cuestionar y participar en la construcción de nuestro país. Es caminar por nuestras calles con dignidad, vivir sin violencia, sin discriminación y sin temor a ser silenciados. La libertad también significa respetar nuestras raíces, nuestras culturas y la diversidad que hace grande a nuestro país. Es poder estudiar, trabajar y soñar sin barreras. Poder elegir nuestro propio camino, defender nuestras ideas y levantar la voz cuando algo no está bien. Pero también implica responsabilidad, escuchar, dialogar, convivir y cuidar la libertad de los demás. Ser libre en Guatemala es construir un país donde cada persona pueda vivir con derechos, oportunidades y esperanza. Porque la libertad no es solo un valor, es la base de un futuro mejor. Y protegerla es tarea de todos. Estamos de regreso acá con el doctor Marco Antonio Sagasume Gemel, conversando sobre temas fundamentales como es la libre expresión del pensamiento. Estábamos hablando de los artículos de la Constitución que lo garantizan, estábamos hablando de la función del periodista, hablamos de los medios tradicionales de comunicación, pero empezamos también a hablar de esos nuevos medios, de esas redes sociales que están surgiendo en todas partes. Unas muy positivas porque rompen también el monopolio tradicional que han tenido ciertos medios, pero también generan una serie de riesgos y peligros en otra dirección. ¿Cómo ves tú en Guatemala esa proliferación de estos podcasts como este, por ejemplo, y muchos otros que ya se lanzan a opinar
a tratar de comunicar y de transmitir, pero lo vemos muy amplio en todas partes, no solamente en Guatemala, como dijimos, sino en todo el mundo, que ha permitido que todas las personas tengan la posibilidad de expresarse, de transmitir lo que piensan y lo que sienten. Es que es un derecho que nos pertenece a todos y a todas, pero en dos sentidos. Necesitamos recibir la información basada en la verdad. Y nosotros podemos lanzar también esa información. Digamos, por ejemplo, el día de ayer en la APG se celebró el Día del Periodista. Y me pareció maravilloso que esta junta directiva, ver más de la mitad de todo el salón Miguel Ángel Asturias llena con población indígena. Porque debemos de empezar a acercarnos ya. Creo que ese es el camino. Pero al mismo tiempo la politización nos ha hecho daño. El día de ayer, que estábamos celebrando el Día del Periodista, sale una publicación en Radio Mundial donde dice la junta directiva del APG solo se mantienen gastando el dinero, haciendo viajes. ¡Ay, Dios mío! Pero si no hay dinero. No hay. Pero entonces, ¿cómo puede ser que un compañero nos ataque? Es que fue expulsado. Se le expulsó porque él pidió que capturaran a otros asociados del APG. Y eso es falta de la solidaridad mínima que tiene que haber. Claro, que han surgido, miren, antes teníamos los medios tradicionales de la comunicación social. Radio, televisión, prensa. Pero ¿saben ustedes que el primer país que pidió constitucionalmente respeto al derecho de la libre expresión del pensamiento fue Suecia? 1766. Luego, 10 años después, era en Estados Unidos, la Declaración del Buen Pueblo de Virginia, dice que la prensa es uno de los bienes más sagrados de la población y solo puede ser conculgado por gobiernos despóticos. Entonces, por ejemplo, en Guatemala, ahorita esa politización está logrando que nos ataquemos entre nosotros. Pero yo les digo, la gente más valiosa para mí de Centroamérica es la de Guatemala. Aquí tenemos esa posibilidad y tenemos que lograrlo, acercarnos. Aquí tenemos, hace poco estuve en el Japón y ustedes en el celular del Japón tienen el calendario sagrado maya. Y ahí seleccionan a su pareja. ¿Y por qué en el Japón lo hace? En Guatemala rechazamos. Por ejemplo, tenemos el calendario sagrado maya, que es una belleza. No lo he encontrado en otro lugar del mundo. Pero el racismo y la discriminación nos aleja. Pero esto tiene que ir cambiando. La colonia, mi hermano, tiene que ir finalizando. Porque ya no nos podemos mantener en un mundo donde la igualdad no es un derecho. Fíjense que, ¿qué es la verdad? Aristóteles decía que la realidad es la verdad. Aristóteles nos decía que lo que captan nuestros sentidos es la verdad. Entonces, ¿por qué inventamos? Por la necesidad de la politización. Entonces, en Guatemala, los medios de comunicación social, no todos, pero nos han separado en muchas posibilidades. Yo les quiero decir, es cierto, en Guatemala tenemos poblaciones indígenas, tenemos poblaciones no indígenas, pero tiene que haber un entrecruzamiento de amor porque nacimos aquí. Dios nos puso acá. El día de ayer, por ejemplo, se le dio el premio de la Orden Irma Flaquer al periódico La Cuerda. ¿Por qué al periódico La Cuerda? Porque han defendido los derechos de las mujeres. Entonces, miren, aquí tenemos que empezar, Mulet, a defender los derechos de cada gente. Claro, tenemos el ejemplo de El Salvador. Miren, qué difícil es este tema, porque ellos tienen prisioneros a más de 70,000 gentes sin los derechos que les corresponden. Pero, ¿qué hacemos? ¿La población está contenta? Pues hay periodistas perseguidos también en El Salvador, porque hay una persecución también contra periodistas y formadores de opinión. Lo mismo que ha sucedido, lamentablemente, de manera incluso más trágica, en Nicaragua, por solo hablar de dos países vecinos. Correcto. Sí, pero tengamos en cuenta esto.
Ayer salió una noticia, ojalá que no sea cierto, pero dice que se escaparon otra vez 28 mareros. ¿Cómo puede ser que no sepamos ni siquiera cuánta gente detenida tenemos? Ese es Guatemala. ¿Nos vamos a quedar así o vamos a cambiar? Yo les digo, lo más valioso de este país es su gente. Aquí tenemos que entrar en un mensaje de amor. Y me dicen, no, no es posible. Sí, tiene que ser posible. ¿Y qué es el amor? El desearle lo bueno a cada gente. Yo les decía en el principio, si yo le digo a un amigo, si yo te digo a vos, y yo te amo, dicen, este maco ya está raro. No, y el amor es para hombres y para mujeres. Pero, ¿cómo hacemos para entrar en ese tema? El tema del amor. Y de la fraternidad. En diciembre. Y del respeto mutuo. Sí. Eso es absolutamente fundamental. Yo se los había dicho al inicio de esta entrevista, de este podcast, que íbamos a tener una persona extraordinaria y vemos que así fue. Así ha sido. Realmente ha sido un privilegio tener a doctor Marco Antonio Sagastume Gemel aquí con nosotros el día de hoy. Se los dije y él lo confirmó. Él lo confirmó. El valor intrínseco, el contenido que tiene como persona humana es realmente invaluable. Este es un podcast, como hemos dicho muchas veces, no estamos hablando de los temas grandes, políticos, ni temas de coyuntura, sino que vamos a buscar a la gente, a veces anónima, que están tratando de cambiar este país, que han hecho mucho por Guatemala y que a veces desconocemos a esos héroes anónimos. Y aquí tenemos uno, no tan anónimo, pero sí un gran héroe en Guatemala. Muchas gracias, Marco, por haber participado en esta entrevista. Es un honor. Y a todos ustedes, nos vemos la semana entrante en otro podcast Hoy Con.